Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, que ha dirigido investigaciones sobre la familia reconstituida en España, financiada por la UNAM, y así como otros estudios entre los que destacan la integración laboral de las mujeres jóvenes, la contribución de las mujeres al mantenimiento del bienestar social, financiadas por el Instituto de la Mujer, y entre sus publicaciones destacan varios libros sobre psicología social, así como diferentes artículos publicados en esta web. Bueno, pues no pierdo más tiempo. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, pues, me gustaría felicitar a la Unión de Asociaciones Familiares por iniciar siempre este tipo de encuentros que sirven para reflexionar sobre la familia, por una labor continuada ya del tiempo en esta dirección, y agradecerles también la oportunidad de estar aquí para compartir los resultados de una investigación que se hizo a petición de la Unión de Asociaciones Familiares, financiada por la misma, y que tuvo como objetivo el análisis, tanto exploratorio al principio, pero luego muy complejo, de la situación de las familias reconstituidas. Yo voy a empezar, sé que hay poco tiempo, el tema es muy amplio, se podría abordar desde muchos puntos de vista, y yo voy a intentar ceñirme a lo que yo considero que puede ser más interesante, y voy a ver si puede quedar un tiempo, pero va a ser difícil para que podamos debatirlo. Antes que nada, ofrecer una definición de lo que en esta investigación se definió por familias reconstituidas, porque no todos los autores que estudian este tipo de familias parten de la misma definición. Entendimos que definimos familias reconstituidas como aquellas en la que está formada por una pareja en la que al menos uno, o ambos, pero al menos uno de los miembros tiene hijos de una relación anterior. La definición que adoptamos se partió de un criterio amplio, y se consideró familia reconstituida a todas aquellas parejas que cumplieran este requisito, independientemente de que los hijos convivieran o no con la pareja. Hago esta especificación porque hay autores que utilizan solo el criterio residencial para definir a lo que es la familia reconstituida. Sin embargo, en esta investigación se huyó del criterio residencial y se optó por un criterio relacional. ¿Por qué se tomó esta decisión? Porque entendemos que tanto en el caso de la ruptura de pareja como en el caso de la reconstitución familiar, cuando hay hijos, lo que se produce es un desdoblamiento del hogar, de los hogares donde viven los menores, que introduce en la definición de la familia un cambio sustancial. Es decir, se produce un cambio estructural de la familia que hace surgir un modelo nuevo y con unas reglas de funcionamiento diferentes a la familia nuclear tradicional. Evidentemente, familias reconstituidas ha habido siempre. O sea, siempre ha habido parejas que han convivido con los hijos de solo uno de los miembros. La diferencia entre las familias reconstituidas actuales y las tradicionales es que las actuales suponen un desafío a las reglas del funcionamiento de la familia nuclear, mientras que las tradicionales se mantenían en la misma lógica. La reconstitución familiar tradicional se producía se producía por la situación de viudedad de uno de los miembros de la pareja. En ese caso, la persona viuda que se volvía a emparejar, lo que ocurría, se seguía una continuidad con las reglas de la familia nuclear. La nueva pareja sustituía a la anterior, no solo como miembro de la pareja, sino también en el desempeño de los roles parentales. Por lo tanto, había un cambio en la composición, pero no había un cambio estructural. Es decir, lo que se hacía era sustituir una familia nuclear por otra. En cambio,
En el caso de las familias reconstituidas actuales, la mayoría de ellas se producen por ruptura de la pareja, lo cual quiere decir que se sustituye, o sea, hay una sustitución de una persona por otra en el caso de la pareja, pero evidentemente no en el desempeño de los roles parentales y maternales. Es decir, la reconstitución familiar implica no solo la existencia de una nueva pareja, sino que siguen presentes en el ámbito de la familia los progenitores biológicos, tanto el padre como la madre, independientemente de que convivan o no. Es decir, que lo que se produce es un desdoblamiento del hogar y también una duplicidad de las figuras que pueden desempeñar roles parentales, ¿no? Con lo cual introduce una gran complejidad en el funcionamiento de la familia y a su vez supone una estructura familiar nueva con una regla de funcionamiento nueva. Es importante esta matización porque una de las conclusiones a las que se llegó en la investigación que voy a presentar es que la mayor parte de los problemas de funcionamiento, de los conflictos, que hay muchos que surgen en el ámbito de esta familia, derivan de la escasa identificación con este nuevo modelo de familia que más que una familia nuclear es una constelación de hogares. La escasa identificación con esa nueva estructura hace o explica, como veremos ahora, gran parte de los problemas a los que se enfrentan este tipo de constelaciones familiares. Bueno, el método, o sea, fue una investigación que en realidad englobó tres. Es decir, se hicieron tres estudios. Brevemente, el estudio número 1 fue un estudio cuantitativo basado en el análisis de fuentes secundarias, fundamentalmente el censo de población, cuyo objetivo era cuantificar el número de familias reconstituidas que hay en España y analizar las variables que las caracterizan. El segundo estudio fue un estudio en el que el objetivo era analizar la dinámica de las relaciones dentro de este tipo de familias y lo que se basó en el análisis la entrevista en profundidad. Se entrevistó a 27 personas, no a 27, a 27 familias, donde de cada familia se eligió a un miembro. Esto podría discutirse, es decir, que se optó por este diseño, podría haberse optado por entrevistar a la misma figura de todas las familias, pero en este caso optamos por la heterogeneidad. Se tuvieron en cuenta parejas tanto heterosexuales como homosexuales, parejas en las que los hijos residían, parejas en las que no. Se optó por este diseño por entender que era un tema poco estudiado, donde hay procesos complejos y se optó por sacrificar la representatividad en favor de un análisis profundo de las dinámicas. Y finalmente, en el estudio número 3, se analizó la perspectiva institucional, se entrevistó a personas expertas en el ámbito de familia y responsables de políticas de familia. Yo me voy a centrar sobre todo en los principales resultados del estudio número 2, aunque lógicamente... Del primer estudio, que era el objetivo del mismo era cuantificar el número de familias reconstituidas que hay en España, la conclusión que me gustaría destacar es la absoluta carencia de información, la absoluta falta de datos sobre este tipo de familias. La dificultad, la carencia de información estadística vino por un lado porque el estudio se hizo en 2011, finales de 2010, y el censo que había en ese momento era el censo de 2001. Es decir, que estos datos están están anticuados. Es bastante previsible que el número de familias reconstituidas haya aumentado. Y los del censo 2011
todavía no están a punto, pero todavía no se ha sacado la estimación. Bien, en el censo 2001 se daba un porcentaje de un 1,6% de familias reconstituidas, un 3,6% si se consideraba el conjunto de las parejas con hijos. En este caso, el análisis que se presenta es el porcentaje que representan este tipo de familias cuando la unidad de análisis son los menores. El porcentaje sube a casi un 5%. El dato supone una estimación a la baja, porque el censo de población solo permite o solo contabiliza a las personas que residen en el hogar. Es decir, se utiliza una definición de familia en la que la familia se equipara al hogar. Por lo tanto, no es válido para detectar a familias reconstituidas que son una constelación de hogares. Por ejemplo, no se detecta aquellos casos en los que la reconstitución, el miembro que de la pareja que ha protagonizado la reconstitución no convive con los hijos. Esto quiere decir que muchos hogares que salen catalogados en el censo como hogares monoparentales son familias reconstituidas, porque es posible que el progenitor no residente haya hecho una reconstitución familiar. Esta es una primera dificultad, es decir, estos datos no son, debido a la definición de familia de la que parte el censo, no son, o son una estimación a la baja. Transcurridos 10 años, no hay nueva información de momento, lo cual no quiere decir que no se hayan generado encuestas y que no se hayan hecho estudios con este tipo de los que se analice la estructura de los hogares. Lo único que ocurre es que la mayoría de las encuestas que se han hecho, tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas, siguen partiendo de una definición de familia que tiene como referencia el modelo de la familia nuclear. Es decir, en los cuestionarios que se utilizan, la existencia de este tipo de familias permanece invisible. Digamos que las encuestas que se hacen no son capaces de detectar este tipo de unidades familiares, lo cual nos lleva a extraer como una de las conclusiones del estudio el olvido que la estadística hace de modelos de familia que se separan de ese modelo nuclear, que aunque evidentemente ya no tiene el predominio que tuvo en otras épocas, sigue siendo un fuerte referente, tanto a la hora de elaborar estadísticas como a la hora de formar una familia, como veremos adelante. Bien, decía que si me centro ya en los datos más representativos o más significativos del segundo estudio, el que abordó la perspectiva de la familia. Decía que esta familia, la familia reconstituida actual, si se caracteriza por algo es porque desafía la lógica de la familia nuclear, es decir, supone una estructura familiar nueva donde se deben adoptar reglas nuevas. Si el hogar en el que residen los menores se ha desdoblado, una de las reglas básicas para el buen funcionamiento es la comunicación entre los hogares que forman parte de la constelación familiar. Lo que hemos observado en la investigación cualitativa que hemos realizado es que en la mayoría de los casos los hogares que forman esta constelación funcionan como compartimentos estancos, es decir, con el hogar donde reside la madre biológica con la pareja, por poner un ejemplo. No hay comunicación entre los hogares. Esto evidentemente, desde el punto de vista de la adopción de criterios unificados para la crianza y educación de los menores, es significativo. Ya hay una regla de funcionamiento que no se cumple. Pero lo que más llamativo resultó en la investigación no es que no haya comunicación, sino que prácticamente, o con algunas excepciones evidentemente, de familias donde sí se ha logrado, prácticamente la mayoría de las personas entrevistadas consideraban normal que no existiera esta comunicación. Es decir, no solo no hay comunicación, sino que tampoco se espera que la haya. ¿Por qué no se espera que la haya? De nuevo, llamo la atención sobre el predominio que todavía tiene como referente el modelo de la familia nuclear. Es decir, la
mayoría de las personas que protagonizan una reconstitución familiar intentan seguir el modelo de la familia nuclear, en el que pueden tener cabida los hijos de una pareja, pero desde luego no tiene cabida la idea de que esos hijos pertenecen a la vez a otro hogar. Es decir, se da cabida a los hijos con mayor o menor grado de conflictividad, pero se intenta cortar o se ignora la relación de esos hijos con otro hogar. Es decir, es el modelo, el referente, el peso que tiene todavía el referente de la familia nuclear lo que provoca esta falta de comunicación y la naturalidad con la que se vive. Otro de los grandes problemas que también procede de una cierta falta de reconocimiento social de este modelo, el predominio que todavía tiene el modelo de la familia nuclear, es que no existen normas sociales sobre el rol que debe desempeñar la pareja del padre o la pareja de la madre. Es decir, hay una enorme ambigüedad. Las personas que tienen que educar o tienen que convivir con hijos de otra persona se encuentran con una enorme ambigüedad. No saben cuáles son, no existen normas que las guíen, que las orienten para establecer los límites, para establecer o delimitar roles. Actualmente hay alguna iniciativa en alguna legislación para intentar dar un poco de orientación, para intentar crear una cierta norma, pero lo cierto es que no existen normas. La mayor parte de las personas a las que hemos entrevistado sienten una gran incertidumbre y les crea una gran tensión el no saber nunca hasta dónde puede llegar o qué funciones debe desempeñar con respecto a un hijo o una hija que no es suyo. O sea, y que no es suyo y tiene a su madre o a su padre biológico presente dentro de la constelación familiar. Evidentemente esto era mucho más fácil en las reconstituciones tradicionales donde por viudedad una nueva pareja sustituía y sustituía en todo a la anterior. Ahora no, ahora la madre o el padre biológico están ahí y la pareja del padre o de la madre se enfrenta con esta enorme ambigüedad de roles. Esto sigue siendo, o sea, es de nuevo un ejemplo de la falta todavía de reconocimiento de estos nuevos modelos. Y esta ambigüedad de roles es mucho mayor o causa mucha más tensión a las mujeres que a los hombres. Normalmente, o sea, la mayoría de los estudios que se han realizado recomiendan para la pareja de los progenitores que se mantengan dentro de un papel secundario, es decir, que adopten un papel secundario con respecto a la educación de los hijos de la pareja. Es decir, se colabora o se recomienda la colaboración en determinadas tareas, pero no la adopción de roles que deberían adoptar los progenitores. Es decir, se les recomienda que se mantengan en un estilo permisivo de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que esto crea muchos más conflictos. A las mujeres les resulta mucho más difícil mantenerse en este segundo plano que a los hombres. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos otro factor cultural que lógicamente tenemos que tener en cuenta, que es la todavía persistente falta de igualdad en la distribución de roles dentro de la familia. Normalmente las mujeres desempeñan las tareas de crianza, dedican más tiempo a las tareas de cuidado, independientemente de que los hijos sean propios o no. Es decir, incluso cuando los hijos son de la pareja, normalmente dentro de la mayoría de los hogares es la mujer la que desempeña determinado tipo de actividades. Lo que hace que luego les resulte también más difícil mantenerse en un segundo plano en otras cuestiones. Por otra parte, este rol, lo que se ha definido como el rol apropiado para la pareja del progenitor, en el caso de las mujeres choca frontalmente con el estereotipo del rol maternal que socialmente se les ha asignado. Es decir, en el caso de las mujeres, lo que se espera de ellas como madre entra en conflicto, o lo que se espera de ellas como mujer entra en conflicto con lo que se espera de ellas como pareja del progenitor.
En cambio, en el caso de los varones, esto no representa tanto problema, es decir, no hay esa contradicción entre los roles masculinos y el rol, digamos, secundario o permisivo en la crianza de los hijos. Por eso crea esto más conflicto en el caso de las mujeres que en el caso de los varones. Bien, voy, para no excederme en el tiempo, hay mucha información, o sea, en el estudio hay mucha información, digamos que deja abiertos muchos caminos por los que se podía abordar el análisis de los problemas de este tipo de familias, y lo que voy a resumir aquí son, digamos, las actitudes que dificultan la cooperación entre los hogares de la constelación. Yo entiendo que nuestro referente debe ser: este tipo de familias no son un hogar, son una constelación de hogares, y para que funcione parece que es una condición mínima la cooperación entre ellos. Lo que yo he observado es que, digamos, que el denominador común o lo más frecuente es el conflicto más que la cooperación, pero digamos que la cooperación sería la meta. Bien, pues ¿qué actitudes dificultan la cooperación? Me voy a centrar por un lado en las actitudes de los progenitores. La primera de ellas es muy frecuente, la proyección emocional en los hijos. La proyección emocional tanto negativa como positiva. La proyección emocional que se produce cuando uno de los progenitores proyecta en el hijo el dolor o la frustración por la ruptura con la otra parte. Y también la proyección emocional positiva cuando cualquiera de los progenitores que ha hecho o que ha iniciado una nueva pareja, una reconstitución, espera que los hijos caigan en el mismo estado de enamoramiento que han caído ellos. Es decir, tan negativos son los efectos de la proyección, o sea, la proyección emocional se puede producir en los dos sentidos, y en los dos sentidos es un error. Ni los menores pueden vivir la ruptura, ni ellos han roto, ni tampoco ellos se han enamorado. Entonces hay que mantener, digamos que la actitud que hemos observado que dificulta el funcionamiento de estas familias es esa proyección. Luego, el obstaculizar la participación de la pareja del otro progenitor, es decir, el impedir que la nueva pareja del otro progenitor participe en las tareas de crianza. Esta actitud es más frecuente en mujeres que en hombres, por la cuestión que acabo de mencionar, es decir, por esa conflictividad de los roles femeninos con los roles maternales. Y, bueno, la desvinculación económica y afectiva. Esto es más frecuente en hombres, sin embargo, es más frecuente que el hecho de que la exmujer o la expareja protagonice una reconstitución familiar, hace que muchos hombres se desvinculen y vean menos, participen menos. Esto hace más fácil la reconstitución porque la nueva pareja puede asumir roles con más facilidad, pero no quiere decir que sea menos problemático para los menores. Por parte de las parejas también. Por parte de las parejas, bueno, una implicación excesiva en los roles parentales, el querer desempeñar roles que corresponden a los progenitores biológicos que siguen estando ahí, el cuestionamiento del otro progenitor biológico, de la contraparte, digamos, biológica, y luego pues la impaciencia ante la reacción inicial de los niños. Lo normal es que para menores que ven una modificación tan profunda de su estructura familiar no sea fácil. El asumir o el entender que una familia reconstituida funciona como una familia nuclear es el primer error. Una familia reconstituida no es una familia nuclear, es más difícil, es más complejo. Y el partir de la base de que no ocurre nada y de que va a funcionar todo igual es una de las actitudes que obstaculizan. En definitiva, y acabando,
Estas actitudes están provocadas, son actitudes muy comprensibles, muchas veces están provocadas por procesos emocionales muy fuertes y muy profundos que se ponen en juego durante la ruptura, son producto de la ruptura, pero sobre todo son también un producto de la escasa identificación que se tiene con el modelo, con este nuevo modelo de familia. Es decir, el modelo de la familia nuclear de una pareja heterosexual de clase media con uno o dos hijos sigue siendo, aunque la mayoría de la gente no vive en ese modelo, sigue teniendo un predominio axiológico muy fuerte. Y la mayoría de las personas, incluso aunque hayan formado una familia totalmente diferente, intentan reproducir en ella los roles típicos de la familia nuclear. Y esa no aceptación o esa dificultad de asumir otros modelos de familia es una cuestión cultural, influye también en todas estas dificultades que tienen las personas que protagonizan este tipo de reconstituciones familiares. Y nada más porque...